Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues el día de hoy mis papás están en la ciudad de Ramos Arizpe compartiendo en la iglesia de allá, pero me tocó la oportunidad y la bendición de estar aquí frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y principalmente te voy a pedir que extiendas tu mano para que me bendigas y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres bueno, tú nos amas, tú estás en este lugar y hoy te pedimos que sea tu palabra, que sea tu voz, que sea tu corazón, Señor, hablando a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú hables a nuestras vidas, que tú selles nuestro corazón con el mensaje que tú hoy quieres hablar a nosotros y que nuestro corazón sea esa tierra fértil que hoy recibe la semilla de tu palabra y da mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues el día de hoy el mensaje que vamos a aprender se llama Un corazón de adoración. Para los que estamos anotando, se llama Un corazón de adoración y vamos a ir a Salmo 103, los versículos a partir del 1 y vamos a comenzar leyendo el 1 que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y vamos a dejarle tantito pausa en este versículo. Aquí está hablando el rey David. Si este salmo lo escribió David y él no sé en qué situación o cómo se sentía él en su cuerpo, en su alma, pero si nosotros nos ponemos a ver en estos versículos, el espíritu de David le está diciendo a su alma: alma mía, bendice a Dios. Ser, mi cuerpo, lo que yo soy, bendice a Dios. David encontró la importancia de que en su oración, tenía que estar ligado a una adoración. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de bendecir a Dios, de bendecir a Jehová. Él sabía que la oración es un instrumento de comunión con Dios que Él nos ha entregado, por medio del cual obtenemos tú y yo las bendiciones de parte de Él. Amén. Entonces David entendía que su oración tenía que estar ligada a una adoración para bendecir a Dios. Y ahora sí vamos a leer el versículo 3 y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. Dice: el que te corona de favores y misericordias, de modo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David entendía que las bendiciones de Dios él las podía obtener a través de la oración. Entonces él estaba declarando en su oración todas estas bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nuestras vidas. Pero aquí vemos cómo la oración va ligada a la adoración. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos de bendecir a Dios. Y algo muy clave que habla en estas bendiciones que David entendía de parte de Dios, dice que él rescata del hoyo ¿qué? Mi vida. Muchas veces tú y yo vivimos situaciones difíciles, muchas veces vivimos circunstancias en las que a lo mejor nos sentimos en un hoyo, ¿verdad? Nos sentimos en una cárcel, nos sentimos frustrados, nos sentimos atrapados, nos sentimos que no tenemos la solución y no sabemos qué hacer en esa situación. Pero en medio de eso, David decía: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Probablemente David se sentía triste, probablemente David se sentía frustrado, no sé cómo se sentía, pero él le estaba diciendo a sus emociones, a su alma: bendice a Jehová, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que estés pasando, bendice
a Jehová. Y vamos a ver un ejemplo de una situación así, del cómo podemos nosotros estar en medio de una cárcel y aún así adorar a Dios. Y vamos a ir a Hechos 16, 23 al 32. Y dice su palabra. Dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿A cuántos prisioneros se les cayeron las cadenas? A todos. No dice que nada más a Pablo y a Silas, ¿verdad? Dice a todos. Y dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que todos los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó de ahí del calabozo y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Esta historia está muy impresionante porque estamos viendo cómo a Pablo y a Silas los metieron en la cárcel. Pero no nada más en cualquier celda de la cárcel. Dice que los metieron hasta el calabozo, hasta lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Y yo creo que si al principio de la cárcel está sucio, pues más al fondo ha de estar mucho más sucio. Dice que les ataron los pies, ¿verdad? Dice que, pues yo creo que la situación en la que ellos estaban, no sabían qué iba a pasar con ellos o no sabían cómo le iban a hacer. Pero dice aquí en el versículo 25, dice que Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar. Empezaron a adorar a Dios. Aún en medio de esa circunstancia tan desagradable, aún en medio de esa cárcel, de ese problema en el que ellos se encontraban, ¿ellos qué comenzaron a hacer? A orar y a adorar a Dios. Dice la palabra que en el momento en el que ellos comenzaron a hacer esto, tembló toda la cárcel. Y tanto fue el temblor que las cadenas de todos los prisioneros se cayeron. Todos en ese momento tuvieron libertad, ¿verdad? Aún la persona que los estaba custodiando, la persona que se iba a asegurar de que ellos permanecieran adentro de esa cárcel, vino y se arrepintió y quiso ser salvo y conocer a Jesús. Entonces ahorita a mí, pues yo siempre escucho a mi papá que él dice, yo le estaba preguntando a Dios si esta era la palabra que él quería compartir hoy, y cuando mi esposa vino y habló de esto y lo otro y Dios me confirmó, bueno, hoy me pasó eso, porque ahorita que Juan estaba aquí y estaba dando una palabra de parte de Dios, él decía que en medio de nuestra adoración Dios estaba trayendo libertad a nuestras vidas, Dios estaba sanando familias, y yo ahí pude ver una confirmación de parte de Dios en esta escritura, en esta palabra, que en el momento en el que tú y yo comenzamos a orar, comenzamos a adorar, espiritualmente tiembla toda cárcel, espiritualmente se rompe toda cadena, y no solamente tú y yo somos libres,
sino todas las personas que están alrededor de nosotros llegan a esa libertad. Aún gente que está tal vez custodiándonos para que no salgamos de esa situación, viene a un arrepentimiento para conocer de Dios. Aún personas que necesitan ponerse a cuentas con Dios y probablemente necesitan ponerse a cuentas con nosotros, van a venir con un corazón que anhela de la salvación de Dios. Entonces, por eso es necesario que tú y yo, así como David, entendamos la importancia de bendecir a Dios. La importancia de que mi oración tiene que estar ligada con mi adoración. Que no importa lo que tú y yo estemos sintiendo. A lo mejor tú y yo nos estamos sintiendo frustrados en una situación, enojados, o nos estamos sintiendo deprimidos, tristes, y no sintamos ganas de orar, no tengamos ganas de adorar a Dios. Pero así como David decía, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. David estaba sometiendo su alma, David estaba sometiendo a su ser para adorar a Dios, porque él sabía que a él le convenía. Entonces a ti y a mí nos conviene, amén. Y bueno, cuando yo me encuentro en un problema, dice Jeremías 33:3, ya se lo saben de memoria, dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces así estamos en una situación. No sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué camino elegir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo va a ser la solución. Pero dice Jehová, clama a mí y yo te voy ¿a qué? A responder. Muchas veces pensamos o pudiéramos pensar que como soy pediche con Dios, ¿verdad? Le pido y le pido y le pido y le pido, va a decir Dios, ay ya, pides mucho. Pero no, aquí ¿qué está diciendo Dios? Clama a mí. A Dios le gusta que tú y yo le pidamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama, porque Él quiere bendecirnos. En 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es el deseo de Dios que tú y yo seamos bendecidos. Entonces, Dios quiere que nuestra relación con Él crezca. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido en esa oración y en esa adoración, mi corazón se conecta con el del Padre. Y yo empiezo a conocer más de Él. Yo empiezo a conocer el deseo de su corazón. Pero ¿cómo puedo lograr ser ese adorador como lo era David? Bueno, aquí Dios nos va a dar la clave. Y vamos a ver 2 de Crónicas 5 y vamos a leer nada más algunos versículos. Vamos a empezar desde el 2. Y vamos a leer todos juntos. Dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Versículo 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Es decir, iban a tener una fiesta. ¿Qué hizo el rey Salomón? Mandó traer el arca del pacto. Nos vamos a brincar hasta el versículo 10. ¿Y qué dice en el versículo 10? Dice, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho ¿qué? Pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Si tú y yo nos acordamos, ¿qué es el arca del pacto? Así literalmente el arca del pacto es un cofre, ¿verdad?, de madera cubierto de oro con ciertas especificaciones que Dios le dio a Moisés para que dentro de esa arca del pacto, ¿qué se pusiera? ¿Qué dice el versículo 10? Las tablas de la ley, ¿verdad? La ley que Dios le entregó a Moisés como un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había en el arca del pacto? La ley.
¿verdad? Ese pacto de Dios. ¿Tú te acuerdas dónde estaba o dónde se encontraba el arca del pacto dentro del tabernáculo de Dios? En el lugar santísimo. El tabernáculo de Dios se dividía en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo se le permitía entrar al sumo sacerdote, a esa persona ungida por Dios, ¿verdad? Que entraba hasta ese lugar y la presencia de Dios se manifestaba ante él y le hablaba, ¿verdad? Un mensaje para el pueblo. Entonces, donde estaba el arca del pacto, ahí en medio del lugar santísimo, es donde se manifestaba ¿qué? La presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Estaba el pueblo de Israel, iba a tener una fiesta, el rey Salomón había hecho traer, ¿verdad?, el arca del pacto. Y dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasó? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento el arca del pacto era donde se manifestaba ¿qué? La presencia de Dios. La gloria de Dios descendía ahí donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Donde estaba la ley de Dios, que era el pacto con su pueblo. Pero vamos a ver ahora qué pasa en nuestro tiempo. Y vamos a leer Hebreos 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ahora, ¿quién es el arca del pacto? Tú y yo somos ahora esa arca del pacto, donde Dios ha escrito sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Es un nuevo pacto que Dios hizo, que cuando Jesús vino y murió en la cruz, rompió toda ley, ¿verdad? Él la cumplió en la cruz. Y ahora que tú y yo vivimos bajo la gracia de Dios, hay un nuevo pacto que se ha escrito en nuestros corazones. Y así como en el Antiguo Testamento dice que la presencia de Dios únicamente se manifestaba donde estaba el arca del pacto y hasta una nube descendía sobre ese lugar. En el Nuevo Testamento, donde tú y yo vivimos, la presencia de Dios está siempre contigo y conmigo, porque tú y yo somos esa arca del pacto, porque en ti y en mí está escrito el pacto de Dios en nuestros corazones. Entonces, aquí estamos viendo que cuando tú y yo comenzamos a orar y comenzamos a adorar a Dios por el pacto que Él ha hecho con nosotros, su presencia se manifiesta. La nube de gloria llena nuestras vidas. La nube de gloria llena el lugar en donde estamos. Y yo me imagino que esto sucedió con Pablo y Silas estando en la cárcel. A lo mejor no fue algo visible, a lo mejor no fue una nube así física que descendió, pero espiritualmente esa nube descendió y rompió las cadenas, hizo temblar la cárcel y todos los que estaban ahí fueron libres. Lo interesante de esta historia del rey Salomón es que tú y yo la podemos leer también, la misma historia, la podemos leer en Primera de Reyes 8, y esa se las voy a dejar de tarea para que la lean en su casa. Pero aquí lo interesante de Primera de Reyes 8 es que no se menciona ni instrumentos, ni canciones, ni música. Aquí solamente se
se habla de que se trajo el arca del pacto y la gloria de Dios, la nube de su presencia, comenzó a descender. Entonces, aquí vamos a aprender qué significa adoración. La adoración no es cantar bonito, no es tener música, no es tener muchos instrumentos. Eso nos ayuda y es parte para que nosotros también podamos adorar a Dios. Pero adoración significa besar los pies de la persona que es objeto de adoración. Es postrarse, es rendirse, es humillarse delante de esa persona a la que nosotros estamos adorando. Entonces, yo no sé, porque la Biblia no dice, pero yo no sé si Pablo y Silas cantaban bonito o no cantaban bonito, pero ellos, dice la palabra, que empezaron a cantar himnos a Dios. Desde su corazón salió una melodía. Desde su corazón salió una canción que empezó a adorar a Dios. Entonces no importa si tú y yo sabemos o no sabemos cantar o tocar un instrumento o necesitamos la música para poder adorar. No, aquí Dios me está diciendo que es una actitud completamente de mi corazón. Que es esa actitud en donde cuando yo me postro para besar los pies de alguien, me estoy rindiendo. Estoy dando todo de mí delante de esa persona. Me estoy humillando. Entonces Dios quiere que pongamos nuestro todo delante de Él. Dios quiere que pongamos toda nuestra vida rendida delante de Él. Pero que no nada más sea los domingos que vengo a la iglesia o el día que tengo grupo en casa y los miércoles de la oración. Los demás días son libres, ¿no, verdad? Dios quiere que la adoración sea un estilo de vida en mí. Que si yo estoy en el súper, pues a lo mejor no voy a estar cantando, ¿verdad? A los 7 vientos, pero en mi corazón Dios está viendo una actitud de adoración. Que todo lo que yo hago adora al Padre, que si estoy lavando, que si estoy trabajando, que si estoy manejando, que si estoy haciendo cualquier cosa, como en mi vida ya es un estilo de vida, esa adoración, que todo el tiempo yo esté en comunión con el Padre, bendiciéndole, alabándole, adorándole. Amén. ¿Y por qué? Porque el Padre, como les decía hace rato, nos ama tanto que el deseo de su corazón es bendecirnos. Y así como en 2 Corintios 12, en el versículo 14, en la segunda parte, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice a los corintios: no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí, ¿qué me está hablando Dios? Pues que Él tiene un tesoro grandísimo en el cielo, que Él ya ha preparado para ti y para mí. Aún cosas que ni siquiera le he pedido, aún cosas que ni siquiera he pensado, Él ya las tiene preparadas, porque el deseo de su corazón es bendecirme. Pero ¿qué pasa muchas veces con mi corazón? Pasa lo que dice en Filipenses 4:6. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Dice: por nada estéis afanosos. En otra traducción dice: por nada estés preocupado. En otra versión dice: que nada te inquiete. Muchas veces cuando necesitamos algo nos preocupamos, nos inquietamos, nos afanamos. Y dice el versículo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en toda qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Algo bien importante que mi papá siempre, que el pastor siempre nos enseña, es lo que dice Deuteronomio 28:2, que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, ¿qué? La voz de Jehová tu Dios. Entonces, estas bendiciones ya están listas y me están persiguiendo. ¿Pero qué necesito yo hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Dónde voy a escuchar la voz de Dios? En esa oración y en esa adoración que yo tengo con el Padre. Y entonces esas bendiciones me alcanzarán. ¿Tú lo crees?
Yo también lo creo. Dice aquí, por nada estéis afanosos. Cuando yo no oro, puede venir a mi vida pues el afán, la preocupación, pero también puede venir la envidia, la competencia, porque veo que a otros sí están recibiendo esa bendición y yo no. Puede venir la avaricia, los celos, amargura en mi corazón. Todo esto que viene a afectar, ¿qué? Mi alma, ¿verdad? Aquello que David sometía para bendecir a Dios. Entonces, en la oración y en la adoración, yo debo de pedirle a Dios también que Él satisfaga todas las necesidades que hay en mi alma, ¿verdad? Que Él tranquilice todas mis emociones y decirle, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy guarde mi corazón, hoy guarde mis pensamientos, hoy apacigüe mis emociones porque me estoy sintiendo pues desatado en las emociones. No, que haya una tranquilidad, que haya una paz. Así como Pablo y Silas en medio de la cárcel y en vez de estar tristes y agüitados y deprimidos o angustiados, ¿qué se pusieron a hacer? A adorar al Padre. Le dijeron, Dios, yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y pusieron su confianza en Él y Dios actuó. Ellos clamaron y Dios respondió. Así Dios lo quiere hacer con nuestras vidas. Pero por eso necesitamos tú y yo en esa actitud de adoración humillarnos delante de Dios. ¿Qué hace Dios con el humilde? Le da más gracia, ¿verdad? Lo exalta. Así como dice en Santiago 4:6, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos gente llenos de gracia. Esa gracia que nos capacita en todas las cosas. Esa gracia que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones en las situaciones en las que tú y yo nos encontramos. Esa gracia que nos va a capacitar para poder trabajar ahí en donde estás, tu negocio, tu trabajo, de la mejor manera, en excelencia. Ahí en tu casa para la educación de tus hijos o para la relación en tu matrimonio o con demás familiares, etcétera. Ahí la gracia de Dios va a actuar en nuestras vidas, pero tú y yo necesitamos tener un corazón de adoración, un corazón de humildad delante de Dios. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Dejar todo afán, confiar en Dios, dejar de preocuparme y poner mi confianza en Dios, y así Él me dará la capacidad de salir en victoria en cada área de mi vida. ¿Qué hace la oración y la adoración en mi vida? Me hacen ser completamente dependiente de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo oramos y adoramos a Dios, es entrar en esa dependencia de Dios. Cada día que tú y yo lo hagamos, se va a hacer algo más y más delicioso para nuestra vida, que no va a poder pasar ni un solo día en que tú y yo no lo hagamos, porque va a ser una necesidad, una dependencia en nuestras vidas. Estaba escuchando que una persona, es como cuando una persona, por ejemplo, está en el calor, ¿verdad? Está en el clima así súper caliente y empieza a tomar un vaso de agua fresca y que no deja de tomar y no quiere dejar de tomar y no quiere dejar de tomar por la satisfacción que siente de esa frescura, de esa saciedad, de verdad, de dejar de sentir ese calor o esa sed. Entonces así nos tiene que pasar a ti y a mí con la presencia de Dios. Entre más y más tú y yo oramos y adoramos a Dios, más nos hacemos dependientes de Él, porque más sentimos esa saciedad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, en todo lo que tú y yo somos. Y nos va a pasar así como le pasó a Moisés. Y vamos a ver Éxodo 33, del 12 al 15. Y vamos a leer todos juntos. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo,
Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Tú crees que hemos encontrado gracia delante de Dios? Bueno, solo dos como por acá, pero muy bien. Yo también. No, ¿tú lo crees que hemos encontrado gracia delante de Dios, delante de sus ojos? Bueno, aquí Moisés le está diciendo, tú me dices a mí, saca a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13 dice, ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y una vez más Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué está teniendo aquí Moisés con Dios? Una dependencia. Moisés sabía que si Dios y la presencia de Dios no iba con él no iba a poder hacer nada. Imagínense cuánta gente estaba teniendo Moisés a su cargo, cuánta responsabilidad estaba cayendo sobre sus hombros, que él sabía que el único que lo iba a poder llevar a encontrar el camino de bendición a la tierra prometida era Dios, era su presencia. Por eso Moisés le está diciendo, Señor, si tu presencia no va conmigo, prefiero no moverme, prefiero no ir a ningún lado. Y así tú y yo debemos de llegar hasta ese punto que llegó Moisés, de no poder tomar ninguna decisión en nuestras vidas si no le consultamos primero a Él. Si no le decimos, Señor, ¿qué hago? Guíame, dame esa sabiduría. Lo padre, lo padre de ahora, de tú y yo viviendo en este tiempo, es que así como tú y yo somos esa arca del pacto, la presencia de Dios ya está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Moisés, pues sí se preocupaba porque Jesús no había venido. Jesús cuando descendió, no había enviado al Espíritu Santo para que estuviera con Moisés todos los días de su vida. Entonces Moisés sí le tenía que decir a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Contigo y conmigo no pasa así. Contigo y conmigo podemos estar 100% seguros de que la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Muchas veces no le preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi esposa? No sé. ¿Qué leche compro? ¿La light o la entera? Muchas veces no consulto al Espíritu Santo. Muchas veces pues no tomo en cuenta la presencia de Dios para mis decisiones, para lo que yo quiero hacer en la vida, para las situaciones difíciles, para los problemas, para las enfermedades, para la economía. Entonces sí, qué padre, la presencia de Dios está conmigo todo el tiempo. Pero ¿de qué sirve si yo no lo tomo en cuenta? ¿De qué sirve si yo, de cierta manera, estoy ignorando que ahí está conmigo? Entonces Moisés sí le vuelve a decir a Dios, porque en el 14 le dice Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero en el 15, o sea, un versículo después, Moisés le vuelve a decir, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. O sea, Moisés necesitaba tener esa seguridad de que la presencia de Dios iba a estar con él. Tú y yo no necesitamos decirle a Dios, Señor, que tu presencia esté conmigo, porque ya está la presencia de Dios ahí. Pero necesitamos dejar que se manifieste en nuestras vidas. Así como Pablo y Silas. Yo creo que Pablo y Silas, en medio de la cárcel, sabían que no estaban solos. Sabían que la presencia de Dios estaba ahí con ellos, que el Espíritu Santo estaba ahí en medio de la cárcel.
Pero ¿qué necesitaba pasar con la presencia de Dios? Manifestarse. ¿Cómo activaron Pablo y Silas la manifestación de la presencia de Dios? Orando y adorando a Dios. Ellos comenzaron a orar, ellos comenzaron a adorar a Dios, le comenzaron a decir: Espíritu Santo, manifiéstate, porque yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Y en ese momento que ellos clamaron, ¿Dios qué hizo? Respondió. Y lo padre de esta situación, lo bonito de esta situación, es que a Pablo y a Silas no les importó quiénes los estaban escuchando. En la cárcel, yo me imagino que no hay mucha gente pues muy respetuosa, o no hay mucha gente pues así, ¿verdad? Yo creo que en la gente a veces hay como que tanta maldad, o gente que ya está muy deprimida y que probablemente critican a los demás, que probablemente señalan a los demás por las mismas situaciones que ellos tienen en sus corazones. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas? Dijeron: ay no, pero oramos en voz bajita para que no nos escuchen. Vamos a cantar despacito para que nadie nos escuche, porque ay, qué oso, yo canto feo y me van a escuchar. No, aquí dice la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban cantando y que todos escucharon. Aquí se los voy a leer, van a ver. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, en el versículo 25, dice: estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo y conmigo? Que la demás gente escuche mi oración, mi clamor a Dios, mi alabanza. No importa si canto feo, no importa si sé o no sé, no importa si tengo música o no tengo música. Lo que yo necesito es la libertad de Dios. Yo creo que en ese momento a Pablo y a Silas no les importaba quién los escuchara. La cosa era que Dios escuchara su clamor, porque ellos necesitaban una respuesta de parte de Dios. Y muchas veces así estamos tú y yo. Necesitamos una respuesta de Dios. Entonces no importa quién me escuche, no importa quién me vea. Yo necesito tener esa intimidad y esa relación con el Padre. Y dice aquí en Hechos, en esta historia, que no nada más Pablo y Silas fueron libres. Todas las personas que los escucharon fueron libres. Yo creo que a lo mejor hubo uno que otro que dijo: ay, estos locos están cantando. O no sé, ¿verdad? Que los criticaron, que los señalaron. Pero ya cuando vieron que ellos fueron libres, dijeron: wow, yo también quiero eso porque me conviene. Entonces, cuando la demás gente ve en ti y en mí ese ejemplo de oración y adoración, hay libertad en sus vidas. Y lo más importante es que esto suceda primeramente en mi casa. ¿Qué es lo que están viendo los hijos? ¿Están aprendiendo de los papás en esa oración y en esa adoración? Porque ellos, cuando crezcan, también van a tener sus luchas, también van a tener sus situaciones difíciles, también van a tener esos momentos que probablemente no sepan qué hacer. Pero si en ti y en mí ven ese ejemplo de oración y adoración, ellos van a saber la respuesta y van a decir: así como lo hacían mis papás, tengo que orar, tengo que adorar, porque en Dios está la respuesta. Y ya casi vamos a terminar, se los prometo. Dice en 1 Timoteo 4, del 12 al 16, dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. Dice el 14: no se te olvide el don que recibiste por medio de profecía, cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. 15: presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas, para que todos vean el avance de tu trabajo. Dice: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas.
Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Aquí me llama la atención que en el versículo 15 dice, para que todos vean el avance de tu trabajo. Aquí no está diciendo el avance de tu ministerio. Aquí está diciendo el avance de tu trabajo. Lo que tú y yo hacemos día con día. Que también incluye el ministerio, porque también cuenta como un día más de la semana, ¿verdad? Pero aquí Dios está diciendo, sé ejemplo, ¿verdad? Cuida tu hablar, cuida tu manera de ser. Enséñales, anímales, dedica tu vida. Dice, para que todos vean el avance de tu trabajo. Dios quiere que yo sea ese ejemplo para todos los que me rodean. Dios quiere que en mí pueda aprender la gente a cómo orar y adorar al Padre, a cómo recibir en medio de esa adoración las bendiciones de parte de Dios. Que ahí en ese momento donde yo a lo mejor no quiero orar o no siento, ¿verdad? En mi alma, en mis emociones, en mi cuerpo me siento cansado de orar. Yo vaya como ese David y le diga, bendice alma mía Jehová porque te conviene, bendice ser mío todo su santo nombre. Y ahí en esa adoración yo empiezo a declarar las promesas que Dios tiene para mi vida, y ahí yo empiezo a agarrar esas bendiciones que me han estado persiguiendo y que me quieren alcanzar. Entonces es importante que tú y yo nos metamos en esa adoración, en esa oración. Y ahí tú y yo estaremos recibiendo la unción de nuestro Padre. Cada día estaremos siendo más y más llenos de esa unción. Y dice en 1 de Juan 2:27, ya para terminar, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿qué va a hacer esta unción? Nos va a enseñar todas las cosas. Esa unción, a lo mejor en mi trabajo, que me están pidiendo cosas que no sé hacer o no sé cómo hacerlas, pero no le puedo decir que no al jefe. ¿Cómo lo voy a aprender? A través de la unción, a través de meterme en la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, revélame. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces muchas veces no voy a saber cómo, porque no me lo enseñaron en la carrera, o mis papás no me lo enseñaron, o no lo aprendí, no me acuerdo de la escuela, no sé. Muchas veces hay cosas que están ocultas y que no me las sé, pero el Padre dice, clama a mí, yo te las voy a enseñar, yo te voy a responder, porque el deseo de mi corazón es bendecirte. Pero dice la palabra, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿cómo se llama esta palabra que Dios nos está entregando? Un corazón de adoración. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón de adoración. Que donde quiera que tú y yo estemos, le tomemos en cuenta. Que donde quiera que tú y yo vayamos, sepamos y estemos seguros de que Él está ahí, de que Él nos acompaña. Pero que también es importante tomarlo en cuenta. No nada más saber que está ahí, sino también preguntarle. Y hace ratito les comentaba lo de la leche, porque en una ocasión que yo fui al mandado con mi mamá, me surgió esta pregunta y le dije a mi mamá, dije, oye mami, y también se vale preguntarle al Espíritu Santo, no sé qué tipo de leche compro
¿O qué cereal compro? Y ella me dijo, pues sí, porque Él es tu amigo. Aún en las cosas más pequeñitas, Él sabe que nos conviene y Él quiere bendecirnos. Entonces yo te voy a animar a que esta tarde tú y yo nos pongamos de pie. Y que ahí con ese corazón de adoración, tú te humilles delante de Dios. Si tú no te sientes con ganas, si tú has venido con alguna situación, si te has sentido triste, enojado, desesperado, deprimido, que tú le digas: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, porque solo Él es digno de recibir toda la alabanza, solo Él es digno de toda adoración. Y donde tú estés, así como con Pablo y Silas, que no tenían música, no tenían una grabadora, un instrumento, no tenían el celular para poner una canción, pero desde el fondo de su corazón ellos empezaron a adorar a Dios, ellos empezaron a cantarle a Dios, porque es el Espíritu Santo que pone un canto nuevo en ti y en mí. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Que tú tengas la libertad de que levantes tus manos, de que levantes tu voz, de que no te importe quién te esté viendo, que no te importe quién te esté escuchando. Lo que importa es que tú y yo estamos delante del Dios Todopoderoso, de ese poderoso gigante que abre camino en medio de donde no hay. Jesús, tú estás aquí. Espíritu Santo, tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí porque es así. Tú lo dices en tu palabra, que ese fue el nuevo pacto que tú hiciste con nosotros, que tú escribirías tus leyes en nuestros corazones, que ahora nosotros somos esa arca del pacto donde tu presencia se manifiesta.